Hola chicos, vamos a iniciar este nuevo tema de mantenimiento aplicado. En este caso vamos a hablar del tema de lubricación. La lubricación pues es parte esencial del mantenimiento. Entonces, a esta parte de lubricación le vamos a dedicar dos videos. Esta es la parte uno de los videos de lubricación que vamos a ver en este tema. Bueno, vamos a empezar por la definición de lubricación. La lubricación consiste en aplicar un producto que permita reducir el coeficiente de fricción entre dos superficies de rozamiento. Superficies de rozamiento. En la industria van a encontrar numerosas máquinas que están en movimiento, que tienen mecanismos que están en movimiento y el movimiento es pues lo que hace que puedan realizar el trabajo o la tarea para la cual están diseñadas. Ejemplo de máquinas que están en movimiento pues son pues algún sistema de engranaje. Los engranes, pues básicamente lo que tienen son unas pequeñas pestañitas que están girando y que llegan a estar en contacto entre sí. Esta unión entre los metales, pues es un punto de rozamiento. Los aceites tienen la función de evitar que estos metales se toquen. Aunque nosotros pudiéramos pensar que pues los dos engranes están, al estar girando, se están tocando. Lo cierto es que un lubricante tiene la función de que, si, digamos, si nosotros le hiciéramos un zoom y miráramos ahí muy meticulosamente, podríamos observar en un estereoscopio que pues realmente nunca se llegan a tocar y que se genera una pequeña capa muy fina, muy pequeña, por donde entran los lubricantes. La función del lubricante pues es diversa, puede ser, ahorita vamos a ver bueno, algunas de sus funciones, pero bueno, la principal función del lubricante es la de evitar el desgaste debido al rozamiento de dos superficies de rozamiento. No necesariamente estamos hablando de metales, pudiéramos estar hablando acá de plastiacero o algún plástico utilizado, algún plástico maquinable que se utilice pues alguna máquina, ¿no? Entonces también existen, por ejemplo, engranes de plástico que requieren estar lubricados, que requieren sus aceites o sus grasas. Los aceites, los lubricantes en general son diversos. Existe toda una teoría acerca de lubricantes. Vamos a ver en el segundo video, vamos a hablar acerca de una clasificación. Bueno, en este video vamos a mencionar la clasificación, pero en la segunda parte vamos a hablar un poquito más de cómo está compuesto un lubricante, qué tiene adentro. Acá solamente vamos a hablar entonces de una clasificación general. Pero bueno, lo importante es que vamos a encontrar que existe una gran variedad de lubricantes. Bueno, al final del video les voy a mostrar, voy a encender mi camarita y les voy a mostrar aquí, les traje unos regalitos para, digamos, ver físicamente algunos lubricantes, qué le pasa a un lubricante cuando está viejo, ejemplos de grasas, algunos rodamientos, etcétera. Bueno, primero que nada, ¿por qué es importante la lubricación? Punto número uno. La fricción ocasiona el desgaste de piezas de la maquinaria. Toda la maquinaria que está en movimiento, principalmente la maquinaria que tiene elementos metálicos, si no se lubrican de manera adecuada, se van a desgastar. Cuando se desgasta un elemento mecánico, este elemento mecánico pareciera que se está comiendo con el tiempo, que pierde parte del material base. Y eso ocasiona que, por ejemplo, si tienes un rodamiento que tienes, no sé, un cilindro dentro de otro, es decir, una varilla, perdón, dentro de un cilindro, que está perfectamente maquinado, es decir, tiene las tolerancias adecuadas. Con el paso del tiempo, si no tiene un lubricante, esta varilla pues empieza a reducir su tamaño, hasta que llega un punto en el que pues está prácticamente bailando esta varilla dentro pues, de la cavidad que la debería de sujetar. Entonces, ese desgaste es ocasionado por la falta de lubricante. Si bien todas las piezas mecánicas van a sufrir un desgaste tarde o temprano por más lubricante que tenga,
o por más estricto que sea el protocolo de mantenimiento preventivo, todos los equipos van a llegar a desgastarse. Pues el lubricante ayuda a que se tenga el máximo tiempo de vida útil de un elemento mecánico. Bueno, entonces, si se lubrica correctamente una máquina, pues se va a alargar el tiempo de vida útil de esa máquina. Acá, por ejemplo, les tengo unas imágenes de cómo se ve los dientes de un engrane cuando sufre desgaste por efecto de falta de lubricante. Cuando el desgaste, ¿cómo se empieza a observar? Pues de hecho tiene una forma característica que pareciera que se ablandan las superficies de los materiales. Normalmente cuando se maquina un engrane, pues tiene bordes, perdón, eh, tiene, digamos que, superficies filosas en estas orillas. Estas orillas suele tener superficies filosas y bien definidas. Toda su superficie está muy bien definida. Pero cuando se empieza a desgastar, se empiezan a observar como que zonas carcomidas. Estas ondulaciones que se observan en los engranes, pues ya es efecto del desgaste por uso. Y principalmente pues a causa de falta de lubricante. Les repito que tarde o temprano se van a desgastar las piezas metálicas, pero pues el uso de un lubricante de manera correcta pues va a buscar utilizar o extender al máximo el tiempo de vida útil de estos elementos. Acá podemos observar un elemento metálico que presenta corrosión. Parte importante de los lubricantes pues es evitar la corrosión. Entonces, cuando la pieza metálica no se está bañando el lubricante, pues está expuesta al aire o al agua, que pues el agua ya finalmente brinda un soporte para que ocurra la oxidación. Bueno, otra aplicación importante de los lubricantes es la de disipar el calor. Esa es una gran ventaja de algunos lubricantes, sobre todo los lubricantes que son muy fluidos. En este caso, por ejemplo, tenemos en esta imagen, eso que tenemos acá es una fresa, es decir, es una pieza que se utiliza en las máquinas CNCs para maquinar piezas metálicas, donde el mismo elemento tiene una entrada, digamos, de fluido y tiene una especie de poros que dispara fluido refrigerante y lubricante. Es decir, este fluido blanco que vemos acá, que parece leche, es un fluido que sirve como lubricante y como refrigerante. Todos los elementos que funcionan por arranque de viruta, es decir, los que, como las brocas para perforar metal, que arrancan el metal como si fueran pequeñas hojuelas, que pues la manera correcta de llamarlo es viruta, pues se suelen calentar. Entonces, para evitar, bueno, el calentamiento en exceso ocasiona que se oxiden los elementos cortantes, que son estas cositas amarillas que vemos acá. Y una vez que se oxidan, pierden filo. Bueno, para evitar eso es necesario enfriar toda esta pieza metálica. Entonces, además de lubricar además de utilizar de requerir lubricantes para que pueda funcionar este tipo de herramientas, pues se requieren enfriar todo, tanto el metal que se está maquinando como el elemento cortante. Entonces, algunos lubricantes están diseñados para, además de lubricar, disipar calor, eliminar calor. No todos, hay algunos que son como lubricantes que son grasas, que pues son fijos, no se mueven y pues no pueden eliminar calor, o al menos no lo hacen de manera eficiente. Eh, una acción básica de un lubricante pues va a ser la de eliminar la corrosión. Por ejemplo, acá tenemos una herramienta que cuando no lubricas una herramienta, te queda así, literal, sobre todo acá en Yucatán. Yo pues tengo un pequeño taller y en mi taller, si de repente paso 2 meses, 3 meses sin haber lubricado mis herramientas,
pues no quedan como el de esta figura, pero sí se empiezan a observar pequeñas escamas de óxido en la herramienta. Entonces, esas escamas de óxido pues hace que tus herramientas empiezan a ver feas y pues con el tiempo pues empiezan a atorar. Si es una pinza, sientes que se empieza a quedar un poquito rígida. Entonces, eh, una, una aplicación del uso de lubricantes es la de brindarles una protección anticorrosiva a los metales. Por eso es que en un taller van a observar siempre que las herramientas en muchas ocasiones están llenas de aceite. Los técnicos de talleres prefieren que las herramientas estén embarradas de aceite a que estén limpiecitas, pero que se puedan oxidar. Entonces, el hecho de tenerlas en aceite o a veces que las cajas de herramientas en las que están tengan mucho aceite es precisamente para crear un ambiente de lubricación. Bueno, principios básicos de la lubricación. ¿Cómo generamos lubricación correcta? ¿Qué es lubricar correctamente un equipo o una máquina? Bueno, en general, pues la lubricación va a ser parte importante de una rutina de mantenimiento preventivo. Lubricar va a hacer que los equipos estén funcionando correctamente, va a hacer que consuman menos energía, que no estén presentando rechinidos, que las guías, los rodamientos giren correctamente, que no se presenten atascamientos. Y pues bueno, es evidente cuando una máquina empieza a quedarse sin lubricante o no ha tenido una lubricación adecuada. Enseguida se siente la máquina que no está trabajando correctamente. Ahora, en la industria, ¿qué significa lubricar correctamente? Bueno, primero que nada, punto número uno, seleccionar el lubricante adecuado. Lubricantes hay muchísimos. En la segunda parte vamos a hablar de clasificación de lubricantes de acuerdo a diferentes organismos que, digamos, han estandarizado diversos lubricantes de acuerdo a su aplicación, de acuerdo a su temperatura de operación, de acuerdo a la cantidad de aditivos que tienen, etcétera. Entonces, dependiendo de para qué va a servir ese lubricante, si es para una caja de engranes, si es para un valero, si es para un cojinete, no sé, dependiendo de para qué se vaya a utilizar el lubricante, hay que seleccionar uno de forma adecuada. No vas a meter una grasa en un lugar donde se requiere utilizar un lubricante líquido o fluido. Entonces, acá, por ejemplo, está una imagen de un valero que tiene una grasa lubricante, o un lubricante es una especie de grasa, ya que es pastoso, es fijo, el lubricante prácticamente lo colocas y se queda ahí. Y acá pues tenemos un lubricante fluido, ¿no? Un aceite que requiere ser bombeado de manera continua. Si un aceite, por ejemplo, si no se bombea de manera continua, pues el aceite escurre. Como tiene muy baja viscosidad, el aceite termina escurriéndose y pues con el paso del tiempo la pieza pierde lubricación. Entonces, ese tipo de lubricantes hay que estarlos bombeando constantemente sobre la pieza que requiere la lubricación. En cambio, los lubricantes como las grasas, pues son parcialmente fijos. Entonces, cuando se coloca, pues ya se queda aquí el lubricante parcialmente fijo y pues bueno, su acción anticorrosiva, lubricante, se va a quedar ahí. Segundo punto, colocar la cantidad adecuada de lubricante. Y acá es donde normalmente utilizamos mirillas y varillas. Las mirillas son una especie de ventanillas pequeñas, que a veces son como una especie de botón, que son estas redonditas, o a veces son unos pequeños tubitos que me van a indicar la cantidad de aceite que hay en un depósito mecánico que requiere pues, lubricante. Entonces, las mirillas se utilizan para conocer cuál es el nivel de aceite que existe en ese equipo y pues en dado caso, si se requiere aportar más lubricante, pues rellenarlo. O si el lubricante está en exceso, pues normalmente se observa la mirilla completamente llena de aceite y hay que retirarle
aceite. No se debe trabajar ni con exceso ni con falta de aceite en una máquina. De este otro lado, pues tenemos otros ejemplos de mirillas, que igual son una especie de botón en este caso, y acá tenemos otros que son una especie de cilindritos. Que la línea verde pues indica el mínimo y la roja pues el máximo. Y pues bueno, hay diversos. El punto es que si ustedes tienen un equipo que utiliza alguna clase de aceite, de lubricante, pues hay que ubicar estas mirillas. ¿Para qué? Para que a la hora de realizar el mantenimiento preventivo, pues se inspeccione la máquina y se verifique si el nivel de aceite es el correcto. Si de repente el nivel de aceite cayó de la nada, se fue, se gastó antes de tiempo, pues puede ser debido a que existe una fuga de aceite. Todos los aceites requieren, y es el tercer punto, requieren ser cambiados de manera rutinaria. Entonces, um, este cambio se realiza con una especie de tapón de drenado que tienen los tanques o depósitos de lubricantes. En muchas ocasiones, pues estos tapones o algunos elementos del sistema de lubricación tienen alguna perforación, ya sea que se esté perdiendo el aceite de manera continua. Cuando se pierde el aceite de manera continua, pues este nivel de aceite pues ya no se va a mantener. Entonces hay que corregir las fugas, hay que verificar si algún sello se perdió, está dañado, se quebró, o simplemente no se puso de manera adecuada alguna parte mecánica, alguna parte del equipo, y pues repararlo. ¿Para qué? Porque realmente el aceite no se debe estar fugando. No se debe estar fugando por dos razones. Porque si la máquina se queda sin aceite, eh, pues probablemente no funcione de manera adecuada. Y segundo, los aceites son contaminantes, son sumamente contaminantes para el medio ambiente. Principalmente los aceites sintéticos. ¿Cuál es el problema de los aceites? Que si se van a la tierra, el aceite pues genera una especie de capa en la tierra impermeable, de tal manera que cuando cae el agua, el agua ya no tiene por dónde pasar. Entonces crea una especie de barrera y el agua se empieza a aglomerar en la superficie. Eh, con el paso del tiempo, pues el agua empieza a carrear el aceite hasta el manto freático y empieza a volverse un show. Pero realmente el principal problema de los aceites es que forman una especie de tapón en la tierra. Bueno, entonces es importante que los aceites, de hecho, una manera de prevenir que el aceite se vaya a la tierra y que normalmente utilizan los talleres automotrices es tirar acerrín. Cuando se cae aceite a la tierra se les vierte aceite de manera accidental en un taller, deben de tirar acerrín. El acerrín son virutas de madera que absorben el aceite. Entonces, es preferible absorber el aceite en la viruta de madera y esa viruta de madera ya se tira a la basura, a que el aceite pues llegue al manto freático. Y bueno, otro punto acerca de por qué se tiene que cambiar el aceite de manera rutinaria es que los aceites pues sufren de descomposición. Un aceite, en el segundo video vamos a ver que está compuesto de aditivos y de una base uh, lubricante. Los aditivos le brindan ciertas propiedades como pudiera ser la viscosidad, la acción anticorrosiva, acción refrigerante, no sé, les va a dar diferentes propiedades al lubricante, que pues al fin y al cabo le van a dar un mayor valor agregado. Pero bueno, la base del aceite es un carbohidrato. Y un carbohidrato, todos los carbohidratos se pueden quemar. ¿Qué significa eso? Que vas a tener un compuesto, siempre los aceites van a tener un compuesto que tiene carbono, oxígeno. Esos compuestos que tienen carbono, oxígeno, pues finalmente se pueden quemar. Cuando se queman producen CO2 más agua. Entonces, para que se pueda quemar un aceite, primero que nada, para que se pueda quemar, digamos, prender fuego, pues un aceite se tiene que vaporizar.
Se tiene que estar evaporando y se puede prender. Ahora, eso no es común. Para que se pueda vaporizar un aceite es porque se calentó en exceso hasta el punto que pues llegó se está produciendo presión de vapor y pues bueno, se puede prender ese aceite. Pero no es lo común. Ahora, eso no significa que de manera natural no se pueda estar oxidando. Y la oxidación pues va a ser lo mismo, se está quemando el aceite, pero de manera lenta. En los motores de los vehículos o en las maquinarias, esta oxidación ocurre con el uso de los equipos. Entonces, un problema de la oxidación es que se produce CO2 y el CO2 pues es el famoso hollín que se empieza a incrustar en los motores. Cuando no se cambia de manera recurrente el aceite, pues los motores empiezan a impregnar de CO2 y se empiezan a observar, pareciera que los motores por dentro se empiezan a quedar cafecitos, como que se empiezan a quemar, y eso no es deseable. Eh, otro punto, otra cosa que pasa cuando se utiliza en exceso un aceite es que con el paso del tiempo en el aceite se empiezan a generar cristales pues que se forman con los mismos materiales del aceite. No es que se formen, no es que arranque pedacitos de metal o el desgaste del metal se quede en el aceite, sino que el mismo lubricante empieza a formar pequeños cristalitos. Esos cristalitos con el tiempo empiezan a formar cierta turbidez, es lo que hace que pareciera que se está oscureciendo un aceite. Esa turbidez, esos cristalitos, perdón, eh, con el tiempo pues, empiezan a aparecer sólidos, no son perceptibles para nosotros, es decir, no podemos tocar el sólido, pero sí son microcristalitos sólidos que empiezan a entorpecer el funcionamiento de un aceite. Es decir, el aceite ya no va a evitar que se genere fricción entre dos metales. ¿Qué significa eso? Que el aceite termina no sirviendo para nada. Entonces, cuando no se cambia un aceite, prácticamente el aceite pues ya no está haciendo absolutamente nada. Es decir, su acción lubricante prácticamente se ha perdido. Entonces, da lo mismo tener un aceite muy quemado que no tener aceite. No es tal cual, pero bueno, el punto es que es muy malo tener un aceite que no sufre cambios de manera programada. Bueno, aquí tenemos una máquina que ustedes logísticos pues se supone que deben conocer, que es un torno paralelo. El torno paralelo pues es un equipo que se utiliza para maquinar piezas, principalmente ejes. Estos tornos tienen en esta parte de acá una caja de engranes. Esa caja de engranes se luce como esta que tenemos acá a la izquierda. Esta caja de engranes tiene que estar llena hasta cierta altura de aceite. Y es la misma rotación de los engranes lo que hace que, aunque no esté completamente lleno de aceite, pues finalmente la rotación de esto impregna todo los mecanismos de aceite. Si solamente el hecho de que esté trabajando hace que todo se esté mojando. Bueno, acá, por ejemplo, podemos observar que tiene una mirilla. Esa mirilla pues me sirve para identificar si tiene el nivel correcto de aceite. Si no tiene el nivel correcto de aceite, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues estoy matando mi torno antes de tiempo. Otra parte de un torno que tiene aceite es esta parte del carro, que es la parte móvil bueno, una de las partes móviles del torno, que acá es donde va el portaherramienta, que es donde va el buril. Bueno, todo este carro, pues acá tiene una serie de engranes que lucen como este que tenemos acá. Esta es una varilla y el carro. Entonces, todo este depósito, pues también tiene que estar lleno de aceite, perdón, un aceite lubricante. Y pasa lo mismo, mientras está girando solito, trepa el lubricante y moja todos los engranes. ¿Dónde debe haber lubricante? En estas zonas, donde existe contacto de superficies rozantes. Esas son las partes más importantes. Si eso no está lubricado a la hora de funcionar la máquina, pues va a producirse un desgaste anticipado. Eventualmente estos engranes van a estar como que locos, es decir, como que tienen juego. Sienten que esta pieza mecánica, todo
este carro, lo puedes mover con sus manos. Un equipo que está nuevecito normalmente no tiene ese juego, no puede moverlo con las manos, pero conforme sufre de desgaste, pues este carro empieza a tener cierto juego, ya que los engranes al no estar haciendo contacto todo el tiempo, pues como que pueden tener un micro movimiento. Acá, por ejemplo, tenemos una mirilla. Además de las mirillas, bueno, las mirillas sirven para observar dónde está el nivel de aceite, o que esté, perdón, en el nivel adecuado de aceite. Pero también existen algunos otros elementos que no se llenan de aceite por completo, pero sí se tienen que lubricar. Por ejemplo, acá este elemento vemos acá una bolita dorada, que es un punto de entrada de aceite lubricante. Y este lubricante que tenemos acá, es un lubricante, bueno, se tiene que utilizar un lubricante penetrante. ¿Para qué sirve? Acá hay una pieza móvil que se mueve a lo largo de esta flecha. Eh, Se desliza, digamos, un metal con otro metal y el espacio por donde tiene que haber lubricante, pues es nulo. Es decir, no existe un depósito como tal, es decir, no existen partes huecas por donde tiene que entrar lubricante. Entonces, acá simplemente se utiliza el lubricante de manera local y muchas veces diaria. ¿Qué significa eso de diario? Al no tener un depósito como tal que haga que el lubricante se quede de manera permanente en el sitio, pues hay que estar utilizando lubricante todos los días o cada vez que tengo que utilizar el equipo. Entonces, hay equipos como un torno que tiene digamos que, o requiere diferentes tipos de lubricante. Unos son lubricantes que tienen un depósito, otros son lubricantes. Estos que tienen un depósito normalmente son lubricantes que se cambian cada 6 meses, cada 3 meses, dependiendo del uso que se le dé al torno. Y hay otros lubricantes que se tienen que utilizar de manera diaria o semanal. Entonces, en la ficha técnica de estos equipos viene su mantenimiento en cuanto a lubricación. Entonces, acá pueden de repente lubricar en esos puntitos todos los días inyectan un poquito de lubricante para que pues se muevan de manera correcta todos los mecanismos del torno, esas manivelas que estén girando correctamente, que no se sienta una especie de atascamiento, de fricción al momento de utilizar el equipo. También esta riel que vemos acá es es una parte del torno en el cual descansan varios elementos como este, que es donde se coloca el contrapunto o el portabrocas. Este elemento pues simplemente va sentado sobre esta base. No, digamos que no corre de manera eh, constante. Ahora, como es parte importante de la alineación de un torno, pues es importante que estas piezas estén libres de óxido. Entonces, así como tenemos lubricantes que requieren estar en circulación, un depósito, tenemos lubricantes que se tienen que hacer, que tenemos zonas que se tienen que lubricar de manera diaria o semanal. Hay zonas que simplemente hay que protegerlas de la oxidación para que no se estén desgastando de manera anticipada. Y acá pues a veces se colocan lubricantes fijos como grasas, quieres que estén ahí el aceite para que no esté esta pieza metálica en contacto con el aire, para que no se oxide esa pieza. Perdón, me faltó hablar de esto que está acá. Esto es una grasa, esta es una, ay, perdón, se me fue el nombre, es una aceitera, es un depósito, esto es un pequeño depósito, un pequeño frasco que se llena de aceite. Y acá tiene una palanquita que es una especie de bombita que va virtiendo, digamos, como si fuera de manera de goteo aceite en diferentes equipos. Realmente se utiliza de manera rutinaria, a veces para lubricar algunas partes de la maquinaria. Normalmente, por ejemplo, en el taller de procesos de manufactura hay un montón de estas aceiteras, porque se debe utilizar de manera, pues les digo, rutinaria en todas las partes de la máquina.
También se utilizan para a veces en refrigerar. Si vas a hacer alguna perforación o una operación de taladrado, pues se puede utilizar como para colocar en aceite y que sirva como refrigerante. Pero bueno, es de uso común y se los voy a mostrar en el videito, en un videito más adelante. Otros elementos que se suelen lubricar son estos, que son, todos estos tienen, son rodamientos o tienen algún rodamiento. Esto es un valero o cojinete. Estos tres que tenemos acá son chumaceras. Las chumaceras son elementos en los cuales que sujetan ejes o varillas que forman la parte de un mecanismo. Estos valeros, por ejemplo, las chumaceras, estos elementos tienen acá internamente pues un valero. ¿Qué característica tienen las chumaceras? Que pues bueno, se pueden fijar a una superficie a través de estas perforaciones. Acá se colocan unos tornillos y se fijan a un soporte, a una base. Y un eje o una flecha se coloca en este ojo. Entonces, esta flecha puede girar libremente eh, con esta base azul que se mantiene fija. Esta la conozco, bueno, yo la conozco como chumacera de piso y esta que está acá como chumacera de pared. ¿Cuál es la diferencia? Acá pues vemos que la sujeción de la chumacera con respecto al soporte es de forma transversal, es decir, la forma de la varilla con respecto a la sujeción de la chumacera es de forma transversal y acá es en forma en paralelo. Acá se colocan los tornillos que fijan este elemento y el eje pasa por este ojo. Este igual es una chumacera de pared, solamente que nada más tiene dos perforaciones para sujetarla. Igual les voy a mostrar en un momentito estas, bueno, una chumacera que tengo. Ahora aquí les hago un comentario muy importante que tiene que ver con el uso de lubricantes en la industria alimentaria. Ningún lubricante de origen sintético o de derivado del petróleo se puede utilizar en la industria alimentaria. Si recuerdan, en la asignatura de ingeniería de servicios hablamos, en la parte neumática, hablamos de este elemento que se conoce como unidad de mantenimiento. La unidad de mantenimiento, pues es el dispositivo que regula el flujo de aire. Acá se conecta la manguera de aire a presión y este elemento lo que va a regular, pues es la presión de aire con la que va a trabajar este equipo y además va a tener acá un depósito de aceite. Este segundo es un depósito de aceite. ¿Cuál es la función de la unidad de mantenimiento? Pues es controlar las condiciones del aceite, perdón, del aire que se va a inyectar a nuestro equipo. Esto que tenemos acá, pues era un cilindro neumático, que no es más que un tubo que tiene un émbolo. Tiene un émbolo, ¿no? Y ese tubo, ese émbolo está entrando y está saliendo, está entrando y está saliendo, dependiendo de cómo se alimente el aire comprimido. Eso que tenemos acá es una máquina dosificadora, sirve para llenar botellas como las que tenemos acá arriba, que si llenar miel, que si quieres llenar crema de maní cremas eh, dermatológicas, lo que sea, y las dosifica aquí. Bueno, ahora, normalmente acá pues se pone un aceite sintético. Sin embargo, en este caso, como estamos hablando de una aplicación de uso alimenticio, pues es importante que por ninguna razón el aceite que termina llegando a veces acá al eje pase al alimento o caiga al alimento por alguna circunstancia. Para evitar eso, pues la industria alimentaria suele utilizar aceites comestibles, es decir, el aceite que finalmente se va a utilizar acá en esos depósitos tienen que ser aceites comestibles o aceites que no sean nocivos para la salud. Entonces, en muchas ocasiones se tienen que utilizar aceites vegetales, aceites naturales, que pudieran, que en dado caso que caiga en el alimento, este sea comestible. Si cae, que caiga en trazas, y si sucede, pues que sea comestible, que no cause daños a la salud. Es importante esto que les menciono porque yo he visto que pues algunos productores, minoristas, estos emprendedores que no tienen conocimiento de absolutamente nada, pues tratan a veces de hacer las cosas como creen, sin asesoría ni nada.
y ocasiona pues que un, un técnico les diga, no, pues esto tiene que llevar aceite, ¿no? Y pues le pongan aceite sintético normal, como normalmente operaría uno de estos equipos. Pero sin considerar a veces que en las plantas de alimentos pues no se puede mezclar en un producto tóxico pues con alimentos. Aunque, no, aunque vayan en depósitos distintos o crean que están que no vaya a tener contacto el aceite con el alimento, finalmente van a llegar trazas de aceite al alimento. Entonces eso no puede suceder. Para que no suceda hay que utilizar aceites comestibles en estos sitios. Esos aceites comestibles o aceites naturales suelen ser costosos. ¿Por qué? Porque los aceites, primero que nada, los aceites naturales básicos se degradan fácilmente. Al degradarse fácilmente, se descomponen pues en los elementos mecánicos. Y eso de que se descompone, pues significa que su tiempo de vida en anaquel o su tiempo de vida útil de esos aceites es menor al de un aceite sintético. Caducan más rápido. Entonces, existen buenos aceites de uso alimenticio para elementos mecánicos, pero suelen ser costosos. Y es por ello que en muchas ocasiones un aceite que suelen utilizar en este tipo de mecanismos pues, para evitar contaminación es aceite de vegetal, el que utilizan para cocinar. Entonces suelen rellenar esos dispositivos de aceite vegetal, pues aunque no funcionen, digamos, los equipos en sus mejores condiciones, cuando menos saben que no están contaminando los productos con algún material tóxico. ¿Sí? Ahí se los pongo a ustedes. O sea, les hago este comentario porque pues acá en Yucatán es muy probable que a varios de ustedes les toque trabajar en la industria alimentaria y se topen con esto. Y estoy seguro que va a llegar la situación en la que vean que de repente le están poniendo WD-40 a la maquinaria que está en contacto con alimentos. Pero bueno, ¿qué cosas se suelen utilizar? Como grasa se suelen utilizar en muchas ocasiones manteca y como aceite se suelen utilizar pues, aceite vegetal, aceite para cocinar. Les repito, existen aceites formulados especialmente para aplicaciones alimentarias, pero suelen ser un poco costosos. Entonces, los aceites estos de uso de cocina pues suelen ser muy baratos y pues digamos que van a tener una aplicación semejante. Y acá un meme, antes de ponerle el aceite nuevo al vehículo hay que exprimirlo bien para sacarle el aceite usado de un pequeño accidente. Bueno, tipos de lubricación. Bien, acá vamos a hablar del tipo de lubricación en función del mecanismo. Dependiendo de cómo va a funcionar un mecanismo, es el tipo de lubricación que va a requerir. El primer tipo de lubricación, y quizás la más, bueno, de las más utilizadas, es la lubricación hidrodinámica. Bien, bueno, por su nombre, pues debemos entender algo que está en movimiento. ¿Cuál es este tipo de lubricación? Pues es un lubricante, o sea, un sistema que requiere este tipo de lubricación es aquel en el que se requiere estar bombeando de manera constante el lubricante en el mecanismo. En este caso, pues normalmente estamos hablando de aceites. Como en este caso, acá tenemos una máquina que pues lo que hace es fabricar engranes. Este es un engrane que se está maquinando y esta es una pieza cortante. Esta pieza cortante lo que hace es que está rotando y está dándole forma a estos dientes del engrane. Bueno, para que pueda mantenerse en funcionamiento esta máquina requiere estar siempre lubricada. Entonces, la manera en la que funcionan es que en la parte de abajo tienen un depósito y se está bombeando aceite, el mismo aceite al sistema pues, que requiere estar lubricado, ¿no? Donde está el punto de fricción. Acá se dice que otro nombre de este tipo de lubricación es la lubricación copiosa o de película completa. Eh, un hecho importante es que, bueno, acá, por ejemplo, este tipo de lubricación que
estamos hablando acá de un elemento cortante, básicamente está arrancando viruta, este elemento está arrancando viruta a este disco de metal. Entonces, como está girando, está ejerciendo presión sobre el disco de metal, el mismo elemento embarra el aceite o extiende el aceite sobre el metal. El segundo tipo de lubricación es la lubricación hidrostática. Y obviamente acá debemos entender pues algo que está fijo, donde no existe movimiento. Y por eso una característica es que o no existen velocidades, perdón, o son bajas velocidades o prácticamente no existe ningún movimiento. Bueno, una característica es que se requiere una presión elevada en su funcionamiento, digamos, en el bombeo del lubricante. Y pues bueno, no se requiere de un movimiento de una superficie respecto a otra. Vamos a ver cómo funciona. Acá, por ejemplo, tenemos este rectangulito, se cambió de color. Este rectangulito que tenemos acá, imagínense que es un bloque metálico que requiere estar separado de este elemento. Esto es otra base metálica. Bueno, requiere estar separado porque quizás este rectangulito rojo, pues si bien no está en movimiento constante con respecto a la base de abajo, sí requiere de cierta vibración o requiere un micromovimiento. Bueno, en algunos casos sobre todo cuando se tienen grandes cargas significa que, por ejemplo, esta pieza ejerce mucha presión sobre la otra pieza metálica o pesa mucho. Se puede utilizar esta lubricación hidrostática. ¿En qué consiste? Pues que este metal base tiene un poro y por este poro se va a hacer pasar el aceite. Tenemos una bomba, va a hacer pasar el aceite a presión. El aceite a presión, ¿qué es lo que va a ocasionar? Que se levante esta pieza metálica y al levantarse va a escapar el aceite por la superficie. Esa condición y ese aceite a presión que va a obligar a suspender a este elemento, pues finalmente va a ocasionar que exista una película acá de manera constante del lubricante. Entonces, este elemento se puede mover o puede tener un movimiento muy pequeño, quizás de vibraciones, con respecto a esta base. Y pues finalmente pues tenemos aquí pues ya un contacto lubricado. Que lo importante de la lubricación, les repito, es que los metales no estén en contacto directo, sino que exista una pequeña película de un fluido lubricante. Bueno, después está la lubricación elastohidrodinámica. ¿Dónde se utiliza este tipo de lubricación? En mecanismos rodantes. Ejemplos de mecanismos rodantes son estos, son los cojinetes o los valeros, los mecanismos de leva, como que tenemos acá. Son aquellos que pues están en una condición oscilatoria constante. Bien. Después tenemos acá la lubricación de capa límite. Y esta está media rara. Pero les explico. Eh, bueno, volviendo a mencionar esto de que pues finalmente tenemos un metal acá, tenemos otro metal acá. La parte importante de la lubricación pues es la de ocasionar que esos metales pues nunca se toquen. Entonces llenar estos pequeños espacios de lubricante. Bueno, en algunas ocasiones se generan pues, digamos que una situación, venga, la voy a dibujar. Se genera una situación en la que existe un pequeño punto de contacto. Un pequeño punto de contacto. Ese pequeño punto de contacto, pues quizás es tan pequeño que ejerce mucha presión. O toda la fuerza, todo el peso está recaído en un punto muy pequeño. De tal manera que pues el equipo, la pieza metálica está atascada. Cuando los metales están así tan pegados, llegan a atascarse. Para que la máquina pueda funcionar, pueda empezar a girar,
hay que meter lubricante acá. De alguna manera tenemos que meter el lubricante. Pero a veces está tan pegado en un punto que el lubricante no entra. Si el principio de funcionamiento no es hidrostático, es decir, no hay manera de meter aceite por este sitio para levantar la pieza, o el equipo está en movimiento constante, de tal manera que pues el mismo equipo, por su naturaleza, va a introducir el lubricante a la pieza, pues se tiene que utilizar un lubricante que sea de alta penetración. ¿Qué significa eso? Pues es un lubricante que sea muy, muy ligero, eh, y que se pueda meter hasta en los espacios más pequeños. De hecho, esos famosos aceites que conocemos como afloja todo tienen esa función. El afloja todo se utiliza en roscas o en elementos metálicos que perdieron su lubricante y el metal se está tocando consigo mismo de tal manera que queda atascado. Y se toca consigo mismo realmente en pequeños puntos que empiezan a hacer mucha presión. La manera de evitar eso pues es precisamente utilizando un lubricante que sea de alta penetración, que entre en esos espacios pequeños, realmente microscópicos, y que finalmente separen a las piezas mecánicas. Entonces, un lubricante de capa límite es un lubricante, o perdón, un sistema de que va a requerir un lubricante de capa límite, pues un lubricante de alta penetración, que alcance a entrar de manera natural por el mismo lubricante a esas secciones muy estrechas, que son, andan creo que en los nanómetros la separación entre este metal y este otro metal. Algo importante de esta lubricación de capa límite es que no vuelve a utilizarse. Es decir, una vez que se separa el metal y logra entrar el lubricante de uso tradicional, pues ya no se requiere ese otro lubricante. Es decir, se puede perder, se puede evaporar, se va a caer, ya no se requiere utilizar. Otro ejemplo de cuando se genera esta situación es en el caso de pinzas, algunas pinzas de electricista que pasaron mucho tiempo sin utilizarse. Eh, digamos que el mecanismo genera más o menos esta condición, pero en realidad lo que le pasa es que se empieza a oxidar en ciertos puntos y se amarra el eje de la pinza con el cuerpo de la pinza. Entonces se mete, afloja todo para precisamente introducir pequeñas cantidades de aceite en las partes donde está pegado el metal, y así poder utilizar para poder poner en funcionamiento el mecanismo. De hecho, si una vez que lubricaron una pinza, que lograron que digamos el lubricante penetre en el mecanismo, pues ya queda suave nuevamente esa pinza. Y por último, el lubricante de película sólida. Esos lubricantes de película sólida se utilizan en aplicaciones donde se van a trabajar a temperaturas elevadas. Les recuerdo que los lubricantes, como los aceites, son de base, pues, están hechos a base de carbohidratos. Y eso significa que con altas temperaturas se pueden oxidar o se pueden evaporar, se pueden también cristalizar. Y eso ocasiona pues que el lubricante pierda sus propiedades, que deje de ser un lubricante. El- Algunos lubricantes que se conocen como lubricantes sólidos son polvos. En este caso, lo que tenemos en la imagen es grafito. Eso que tenemos acá es grafito. Es un polvo tan fino que, bueno, ahorita les voy a hablar un poquito más de eso, pero es un polvo que, pues aunque no lo crean, se puede utilizar como un lubricante en muchas piezas mecánicas, principalmente en piezas mecánicas que alcanzan altas temperaturas. De hecho, los lubricantes que funcionan a altas temperaturas son particularmente costosos. ¿Por qué? Porque tienen que ser muy estables, es decir, no se deben descomponer a esos niveles de temperatura. Algunos elementos electrónicos requieren de lubricantes de alta temperatura y pues bueno, suelen ser muy costosos. Un tubito de lubricante te anda costando los 1,000 pesos, cuando un tubito de otro lubricante te puede costar 30 pesos.
Bueno, y por último vamos a hablar de la clasificación de los lubricantes. Bueno, una clasificación ahí un poco austera. En el video, en la segunda parte del video de lubricantes, pues vamos a hablar un poquito más de la estandarización de estos lubricantes. Bueno, ¿cómo se clasifican los lubricantes? Primero, acá tenemos cuatro clasificaciones importantes. Una clasificación dividida en cuatro en rubros. Líquidos, grasas, sólidos y gaseosos. Los líquidos, pues van a ser los aceites. Por ejemplo, el aceite que se le pone al motor de un vehículo es es un, es un ejemplo pues de un lubricante líquido. Estos existen naturales y sintéticos. Los naturales van a ser aquellos que se pueden obtener de medios como medios vegetales o inclusive de algunos animales, algunas plantas, etcétera. Los sintéticos se obtienen a través de derivados del petróleo. El petróleo se va refinando, se va haciendo reaccionar con otras sustancias hasta que finalmente se obtienen este tipo de aceites. Entonces, todos los aceites, todos los aceites sintéticos son derivados de petróleo. ¿Cuál es la diferencia entre los naturales y los sintéticos? Que los sintéticos tienen mayor duración, es decir, resisten más, tienen mayor tiempo de vida en aquel, son de mayor duración, se oxidan menos. Los naturales pues, son en esencia biodegradables. Entonces, tú quieres un aceite que no sea contaminante, sobre todo cuando estás hablando de industria alimentaria, pues vas a utilizar un aceite natural. Eh, y una característica importante es que fluyen a temperatura ambiente, es decir, a temperatura ambiente son líquidos. Después las grasas, que son estos que son pastosos, son semifluidos, es decir, si los tocas o cuando están en funcionamiento, pues se pueden comportar como un fluido. O si se eleva un poco la temperatura, se empiezan a comportar como un fluido. ¿Cómo se conforman? Bueno, en realidad tú puedes utilizar un aceite líquido, puedes utilizar un aceite sintético y convertirlo a una grasa. ¿Con qué? Con ayuda de agentes espumantes o jabones. Bueno, agentes espumantes que coloquialmente en la industria química se le conocen como jabones, que son sustancias que lo que van a hacer es espesar el aceite. Entonces, una grasa no es más que un aceite mineral que se puede obtener de derivados de petróleo, pero que se le puso un aditivo, en este caso un jabón, para que quede solidificado o semifluido. La acción del lubricante, pues lo va a hacer exclusivamente la parte del aceite. El jabón, su función es pues darle una consistencia sólida. ¿Para qué quieren que tenga una consistencia sólida? Pues les repito, les mencioné hace un rato, el objetivo de tener una grasa es la de que eh, el lubricante se quede fijo sobre un elemento mecánico. Por ejemplo, un valero o un cojinete tienen un valero que tiene ahí sus esferitas. El chiste es que, pues bueno, estos valeros no funcionan totalmente inmersos en un fluido o en un lubricante. Al no estar inmersos siempre en un lubricante, pues requieren de un lubricante que se quede ahí, es decir, cuando se utilice, pues funciona como un lubricante. Y cuando se deja utilizar este mecanismo, pues que el lubricante se mantenga ahí, que no chorree, que no escurra. Entonces, esa es la función de un lubricante que tiene que se presenta en forma de grasas. Acá, por ejemplo, podemos observar este es un tipo de grasa. En el siguiente video vamos a hablar de esto, grasas de litio. Hay un montón de tipos de grasas. El litio, pues, es uno de los aditivos. En esta grasa de litio es muy común en el uso automotriz. ¿Por qué? Porque en general la grasa de litio tiene muy buen desempeño. Si ven, cuando veamos las tablas de clasificación de las grasas, pues van a ver que en las características de las grasas de litio o a base de litio, pues todos sus rubros aparecen como bueno, bueno, muy bueno, 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 moderado.
Entonces, eso hace que este tipo de grasas se puedan utilizar ampliamente en muchas cosas, en algunos aspectos en algunos mecanismos que están sujetos a temperaturas, eh, cuando se requiere que la grasa funcione por años y no pierda sus propiedades, que tengan cierta penetración, etcétera. Entonces, digamos que es una grasa ampliamente utilizada en muchos mecanismos. Eh, los lubricantes sólidos, ejemplo, el grafito, el bisulfuro de molibdeno, el teflón en polvo y los talcos, así es, como el talco de pies, tal cual. ¿Qué característica tiene? Que pues normalmente se suelen utilizar para altas temperaturas o en lugares donde no se pueden utilizar líquidos como tal. ¿Cuál es el problema de los lubricantes líquidos o de las grasas? Que finalmente escurren, chorrean, se embarran, contaminan. Entonces, existen algunas situaciones donde no se pueden utilizar este tipo de lubricantes. En estas situaciones, pues se tienen que utilizar lubricantes sólidos, es decir, lubricantes que no sean contaminantes como tal. Entonces, aunque vienen en forma de polvo, como acá que tenemos este grafito o este talco, pues se venden en presentación de spray. Pero este spray lo único que tiene es un material como que transporta el grafito. Es decir, el grafito está disuelto en un solvente que solamente que tiene la función nada más de ayudar a dosificar el grafito. Acá, por ejemplo, mencionan la aplicación de este spray de grafito, que es para mecanismos de llaves. Entonces, acá pues introducen la boquilla pues, de este spray y pues cuando lo inyecte voy a inyectar polvo de grafito. Y literalmente es un polvillo muy fino. La verdad se ve como talco. Y por último, lubricantes gaseosos como el aire. Pues efectivamente, aunque no lo crean, el aire puede funcionar como un lubricante. Su aplicación pues es cuando no se tienen grandes cargas, es decir, que la pieza que se desea lubricar o no es muy pesada o no está ejerciendo mucha carga con respecto a la otra pieza metálica. Y un ejemplo muy claro de un sistema lubricante y que estoy seguro que todos ustedes conocen, pues van a ser las mesas de aire. Estas mesas de aire, pues estoy seguro que casi todos ustedes las habrán jugado, que tienen una fichita que está en medio de una mesa de plástico. Y esta fichita pues va a flotar simplemente porque esta mesa tiene un montón de poros por donde pasa aire a presión. Ese aire a presión ocasiona que esta ficha empiece a levitar. Entonces el aire entra y pues trata de escapar a los lados. Y al momento de tratar de escapar pues hace que la ficha esté levitando. Esa levitación pues es precisamente el principio de la lubricación, obligar a que a que las dos piezas mecánicas no estén en contacto directo. Y es así como puedes lanzar la fichita y la fichita pues prácticamente flota. Ese es el principio de un lubricante gaseoso. En el libro que tengo pues menciona que pues, se suele utilizar en algunos equipos dentales. Pero bueno, creo que este era un ejemplo mucho más evidente de cómo funciona la lógica de un lubricante gaseoso, que se parece a la de un lubricante, la del tipo de lubricación hidrostática. Se bombea el aire o se hace pasar el aire a través de un mecanismo, de tal manera que los ejes o la pieza metálica pues esté en flotación o no esté tocando el cuerpo con el cual haría fricción normalmente. Bueno, hasta acá va a llegar la parte de video como tal y vamos a pasar a mi camarita para que les muestre pues algunos juguetitos. Bueno, acá les coloqué, traje algunas cosas para mostrarles. Bueno,
Primero que nada vamos a empezar por los elementos mecánicos. Acá yo tengo un valero, es como el que les mostré en el video. La verdad no sé qué es, pero me lo encontré en casa de mi abuelo en una ocasión y tirado y lo agarré nada más ahí para tenerlo de adorno. Pero este es un valerote, no estoy seguro si es de una flecha de un vehículo. Pero bueno, eh, acá pueden observar, yo puedo sujetar esta parte metálica y gira esta otra. Realmente la naturaleza de un valero normalmente es que se sujeta a la parte externa y por esa parte es donde gira un eje. Es un eje redondo, está fijo con respecto a esta pieza y puede rotar libremente. Internamente, pues esos valeros tienen en esta sección unas pequeñas esferas metálicas, está lleno de unas esferitas metálicas que son los rodamientos base. Ahora, internamente este rodamiento tiene una grasa. Todo este valero se supone que tiene acá grasa. Y esa grasa es una grasa normalmente de larga duración. Entonces, esas esferitas que están acá normalmente están girando conforme yo roto este mecanismo, pues las esferitas empiezan a rotar. Y la parte importante es que las esferitas nunca están tocando ninguna de las dos partes metálicas. ¿Por qué no la están tocando? Pues para eso está la grasa. Se supone que la grasa siempre va a formar una película para evitar que se toque esferita con esta parte externa, con el anillo externo y el anillo interno. Aunque no podamos creer que pues, físicamente se están tocando, pues la función de la grasa es evitar que nunca se toquen y nunca o que se desgasten eh, pues mínimamente. Ahora, esta parte negra que vemos acá, que, a ver, no sé si se aprecian, ven que es medio rota, acá vean que la puedo mover. Eso que tenemos acá simplemente es un protector. Este protector evita que entren partículas al mecanismo, es decir, a la parte donde están los rodamientos, las esferitas metálicas. Es importante que no entren contaminantes sólidos. Si entra un contaminante sólido, pues ese contaminante a quien va a afectar es el lubricante. El lubricante ya no va a poder funcionar como tal. Y es como meter una piedrita al mecanismo que ocasionará pues eventualmente que se dañe el lubricante, que se empiece a llenar de polvillo el lubricante, pues eventualmente lo va a secar, lo va a eliminar y va a perder su acción en el lubricante. En pocas palabras, si se pierde el lubricante, pues con el paso del tiempo la esferita ya no va a girar de manera correcta y va a empezar el desgaste anticipado del mecanismo. Entonces, estas tapitas negras son unos protectores, protegen del polvo y de la humedad. Se pueden quitar, es decir, si yo meto una cuña, las voy a poder levantar y se observarían las esferitas, pero no lo voy a hacer. Acá tengo otro mecanismo, este es igual a otro rodamiento, pero este es un rodamiento distinto. Este es un valero lineal. En lugar de que gira acá, en el caso de este tipo de valeros, pues gira es en una flecha de esta manera, en ese sentido. En esos rodamientos lo que tienen es que el valero puede moverse libremente sobre un eje, en ese sentido, en sentido transversal. Bueno, en sentido paralelo, perdón. Entonces el eje va a poder, digamos que se puede deslizar sobre este valero se puede deslizar sobre un eje libremente. Entonces acá normalmente hay una parte sólida que está fija con respecto a este eje y pues el eje puede moverse libremente, como si fuera una riel. Correcto, acá tiene una especie de rodamiento. A ver un segundo. Ahí se ve unas esferitas. Bueno, más o menos. Bien, entonces son rodamientos.
Ahora acá tengo una chumacera de pared. Esta chumacera, repito, tiene la función de que pues, finalmente acá se puede, esas perforaciones sirven para fijar la chumacera pues, al sitio que va a soportar el eje. Eh, en esta parte, este ojo de la chumacera, pues es donde se coloca la varilla, que tiene que ser del tamaño del ojo. Hay diferentes tamaños de chumaceras para diferentes diámetros de varilla. Acá se coloca la varilla y se sujeta con estos tornillos prisioneros que tenemos acá. Acá tenemos un pequeño tornillo. ¿Sí? Este que tenemos acá es un tornillito. Bueno, entonces acá se sujeta la varilla y pues puede girar libremente. Ahora, una característica que tienen las chumaceras, es que si el eje está un poquito, está torcido, digamos que este es el eje, si el eje está un poquito torcido, esas chumaceras se pueden como que alinear, pueden torcerse un poco, tienen rotación. Esa es una parte importante de las chumaceras. También, como acá tiene un valero, pues tiene este protector de plástico que les había mencionado, que sirve para que no le entren polvos ni contaminantes a los rodamientos. Y acá viene algo importante. Esto que tenemos acá, este mecanismo bebé que vemos acá, se conoce como grasera. A ver. Bueno, la grasera es esta cosita que tenemos aquí. Este puntito que tenemos acá es una especie de perlita que tiene un resorte por donde se alimenta aceite. La voy a, como pueden observar, la puedo oprimir. Pues bueno, acá es donde podemos depositar aceite. Esto se conoce como grasera. La pueden googlear y van a encontrar un montón de graseras, que hay un montón de tamaños, de especificaciones, eh, de formas. Como pueden observar, aquí en la parte de abajo tiene una rosca. Esa rosca se utiliza para atornillar la grasera al equipo que pues, se va a aceitar. Acá, por ejemplo, tenemos esta grasera, tiene su rosca. Y pues bueno, esto ya no creo que se alcance a ver, pero bueno, ahí más o menos. Eso plateado que se ve al final es el mecanismo. Ese mecanismo pues requiere estar lubricado. Entonces, la manera de lubricarlo y de evitar que se pierda ese lubricante, esa grasa, es colocando esta grasera. Entonces, acá lo que se hace es que se coloca bien esta grasera, se sella bien, se tiene que apretar bien, y en esta pequeña pestañita se va a alimentar la grasa. Aquí se alimenta la grasa. En este caso, este mecanismo lleva grasa, no lleva aceite. ¿Por qué lleva grasa? Porque este es un mecanismo que no está inmerso en un fluido o que se esté mojando constantemente de aceite. Los aceites, les repito, son un tipo de lubricante que constantemente se están alimentando, se están bombeando hacia el mecanismo. Los mecanismos que requieren usar un aceite fijo realmente llevan grasas. Entonces acá se alimenta de una grasa que queda ya en un compartimento que hay acá internamente y pues dura mucho, mucho tiempo ahí fijo. Esta cosita verde que tenemos acá, pues es simplemente un taponcito que su función pues es que no se dañe la esferita acá por donde se alimenta la grasa. Tiene un resortito acá internamente que mantiene la esferita para evitar que no se esté saliendo la grasa. Entonces se coloca este taponcito para evitar que se dañe esta pequeña válvula. Aunque pues este taponcito jamás lo van a ver porque siempre está perdido. Bueno,
Vamos a hablar de los aceites ahorita. Acá tenemos aceites automotrices. Los dos son aceites automotrices. La diferencia es que un aceite de este es aceite nuevo y este es aceite ya utilizado, bastante quemado. Pueden observar, miren, lo inclino y se ve negro, negro, negro. Realmente los aceites rápidamente quedan oscuros, pero en este caso tenemos un aceite, la verdad que sí tardó en cambiarse mucho es un aceite de coche, entonces tardó mucho en cambiarse. Así es como lo usa un aceite nuevecito. Tienen un color, bueno, un aceite automotriz, tiene un color rosita. Una manera fácil de identificar si un aceite pues ya está muy viejo, pues es con su color, ¿correcto? Si el color se ve muy oscuro, pues ya se está oxidando. También con la turbidez. Si observan el aceite, sacan una muestra de aceite y ya no se observa traslúcido. Acá no se puede observar porque el vaso no es completamente transparente, ¿no? Pero si ya no se observa traslúcido y empiezan a ver pequeñas irregularidades, turbidez, pues es que el aceite ya está formando cristales. Pues esos cristales son sólidos, digamos, hablando de lubricantes, son sólidos y pues afectan su acción lubricante. En este caso está completamente negro. Y vea, rosita. ¿Y esto qué es? La grasa, la famosa grasa. Bueno, estas grasas son las que se suelen utilizar en los valeros, pero no se suelen utilizar en los valeros. Sí, se tienen para poder aceitar o engrasar un valero, hay que retirar estas tapitas y hay que colocar la grasa en el rodamiento. Se coloca dentro del rodamiento y se vuelven a colocar sus tapitas, ¿correcto? Si yo se lo coloco así acá afuera, pues no estoy haciendo absolutamente nada. Nada más estoy embarrando el valero. Pero no le estoy poniendo realmente grasa al elemento rodante, ¿correcto? Entonces hay que retirar esas tapitas y hay que ponerle grasa al elemento rodante. En este caso, se supone que yo al agregarle grasa a esta chumacera, sí llega el elemento rodante. Para eso sirven esas graseras. De hecho, acá podemos ver grasa para valeros, que es para rodamientos. Y por último, vamos a hablar de el talco. Realmente el talco, si ustedes agarran un poquito de talco, basta con que lo pongan en una superficie sólida y sientan el efecto que hace, el efecto resbaloso que provoca. No sé si ustedes han visto que una persona se cae por pisar talco. Ustedes colocan talco en un piso de azulejo, o en el piso de sus casas, de porcelanato. Se puede resbalar una persona y se puede lastimar, ¿correcto? ¿Por qué? Pues porque el talco es un lubricante. Normalmente los talcos están hechos a base de un plástico, es un plástico que se pulverizó. Entonces funcionan como un pequeño lubricante. La naturaleza de los lubricantes sólidos es que atrapan aire entre los poros. Al quedar atrapado aire entre los poros, ese aire no se puede comprimir o cuando se comprime, digamos, requiere escapar y genera que pues exista una especie de levitación entre los objetos. Entonces, ya sea grafito, talco o el bisulfuro de molibdeno, el teflón, van a generar este mismo efecto. Y particularmente el grafito y el bisulfuro de molibdeno se van a utilizar en condiciones de alta temperatura. Eh, Ahí les dejo de tarea que ustedes, por ejemplo, googleen bronce grafitado
El bronce grafitado pues, es un metal que tiene un aditivo y ese aditivo pues es un lubricante sólido. Entonces, cuando se alea el bronce es cobre y estaño, 90% cobre, 10% estaño, se pone polvo de grafito. Entonces, en la aleación tiene polvo de grafito. Cuando se maquina el bronce fosforado y se hacen pequeños ejes o cojinetes, esos bujes o cojinetes de bronce pueden estar directamente sobre un rodamiento sin necesidad de tener, o sea, fungen como un rodamiento sin necesidad de tener valeros de este estilo. Entonces van a observar que gira como si nada el eje. ¿Y cómo es que gira como si nada? Gracias a que el pequeño grafito que tiene el bronce ocasiona que exista lubricación, ¿correcto? Entonces, una ventaja de este tipo de lubricantes es que eh, no se van a requerir de rodamientos de este estilo y además eso significa que no van a requerir grasas, es decir, el lubricante ya lo tiene, solo que es un lubricante sólido, no lo podemos ver. Eh, es relativamente limpio porque no vamos a observar que esté chorreando o que esté ensuciando. Eso que tengo acá es un depósito para lubricar. Lo van a encontrar ustedes como aceitera. Una aceitera no es más que es un depósito. Acá tiene una especie de válvula interna. Este depósito se puede abrir, ahorita se los voy a mostrar. Tiene una válvula acá adentro y esa válvula se acciona con esta palanquita. Acá tiene una manguera. Esta manguera es flexible. Bueno, tiene una especie de alambre metálico, de tal manera que si yo la doblo, se mantiene ahí. Entonces es muy utilizada en los talleres mecánicos para mantener algunas piezas lubricadas todo el tiempo. Vean, yo presiono, vamos a ver, yo presiono acá y vean cómo se llena la manguerita. Y bueno, son relativamente económicos, cuestan 60, 70 pesos. Y lo que tienen es tienen esta bombita. Ahí está, tienen esta bombita. Observen lo que hace el mecanismo. Si esta bombita no está completamente mojada de aceite, no va a funcionar. Y acá tenemos el depósito. Este depósito es el que se llena de aceite. En este caso yo utilizo el aceite que tiene esta aceitera. Es aceite quemado. Es decir, es aceite que le cambié una vez a mi vehículo y, y pues a mí me sirve para como líquido refrigerante cuando perforo metal, quiero taladrar, cortar, etcétera, pues me sirve como lubricante y disipador de calor. Entonces, para no tirarlo, pues a mí me sirve mucho en el taller. También me sirve para lubricar algunas herramientas y que no se estén quedando oxidadas. Bueno, y acá les voy a hablar entonces del famoso afloja todo. Este afloja todo es el equivalente al WD-40, o lo que muchos conocen como WD-40. El afloja todo, acá dice, es un aceite super penetrante que es para aplicaciones de capa límite. Que les repito, es cuando los metales prácticamente ya entraron en contacto, se atascaron. Y para poder desatascarlos necesitamos meter un aceite entre los metales. Y ese aceite tiene que ser un aceite muy ligero. Los aceites tipo afloja todo, el WD-40, son aceites súper penetrantes. Si ustedes quieren liberar una pinza que quedó muy dura, pues utilizan afloja todo. Ahora, ¿qué característica tienen los aceites afloja todo o super penetrantes? Que son de una sola aplicación.
realmente ese aceite te va a durar ese día. No, no se va a quedar ahí, no te va a brindar acción anticorrosiva prolongada. Si requieren una acción anticorrosiva prolongada, pues van a requerir de otro tipo de aceites. Ejemplo, por ejemplo, este es el aceite 3 en 1. El aceite 3 en 1 es un aceite acá dice, por ejemplo, es un aceite de larga duración. Más que me esté guiando por lo que dicen las etiquetas, que en el siguiente video vamos a hablar de, ahora sí, de las clasificaciones de los aceites, sus denominaciones. Por ejemplo, acá tiene este aceite tiene una denominación SAE 15W40. Es un aceite estandarizado. Más allá de lo que diga pues la etiqueta de un aceite, pues nada más ahorita le estoy hablando un poquito de aceites en generales, de lubricantes en generales. Y acá lo importante es que este tipo de lubricantes dice que es de larga duración, es decir, este sí se puede utilizar y se va a quedar ahí. No, es fluido, si yo lo utilizo es un aceite como tal, es fluido, no es una grasa, pero va a durar mucho más que un aceite del estilo afloja todo, que este es realmente para el momento en el que lo utilices, unas cuantas horas y listo. Las herramientas se van a oxidar después de una semana quizás. En cambio, este tipo de aceites va a durar más. Y acá una característica que siempre van a encontrar en los aceites de uso residencial o de uso industrial. Lubrica, a ver, ahí está, lubrica, limpia y previene el óxido. Previene el óxido. Siempre, siempre van a encontrar esta aplicación en las etiquetas de los aceites que previene el óxido. Es importante esto. Y por último, voy a hablar acerca de los filtros de aceite. Tengo un filtro de aceite. Es un filtro de aceite automotriz. Sin embargo, las máquinas que utilizan aceite en la industria también utilizan filtros de aceite. ¿Qué característica tiene ese filtro de aceite? Algunos de ustedes quizás ya los conocían, pero bueno. Los aceites tienen, si ustedes lo observan acá, tiene varias perforaciones. Acá tiene una especie de rosca que es por donde se atornilla este filtro al vehículo. Entonces, uh, ¿qué característica tiene? Bueno, internamente acá tiene una malla. Ustedes pueden googlear por ahí filtro de aceite y van a poder ver en imágenes de qué tiene por dentro de estos filtros. Pero en realidad tienen una película o un filtro, una malla filtrante, que lo que hace es que el aceite entra por estos 6 huequitos periféricos, pasa por el filtro y después regresa por este centro, ¿correcto? Entonces se retienen partículas. ¿Cuál es el uso del filtro de aceite? Pues evitar que esas partículas sólidas lleguen al motor, lleguen a las partes donde ya se encuentran los elementos que generan la fricción. Los coches tienen un depósito de aceite y tienen una parte donde ya se encuentran los elementos que están en fricción, que van a estar, los metales que van a estar rozándose. El aceite que va a lubricar esas secciones tiene que ser aceite limpio. Si el aceite del depósito tiene partículas, ok, bueno, no es tan grave. Pero si el aceite está llegando a la parte donde están los mecanismos lubricandos, donde se requiere la lubricación como tal, y tiene el contaminante, pues ahí sí ya valió. ¿Qué es lo que va a ocasionar el contaminante? Va a funcionar como si fuera una lija. Entonces los sólidos van a empezar a limar o esmeridar los metales. Y la función del lubricante pues ya se perdió prácticamente. El hecho de que haya contaminantes sólidos empieza a esmerilar los metales. Pues empieza a, a dejar un poquito guangos, los ejes ya no están centrados, ya no están, empiezan a haber más espacio entre los elementos mecánicos y pues bueno, todo empieza a morir. Entonces el filtro de aceite tiene esa función. Se tiene aceite en un depósito, pasa por el filtro y cuando llega el aceite al sistema que va a tener los elementos en fricción, pues se supone que ya debe ser con aceite limpio, ¿correcto? Entonces, parte importante del motor o de un mantenimiento preventivo, pues es el cambio de estos filtros. Una vez que se saturan, hay que cambiarlos. Normalmente se cambia junto con el aceite. Cada vez que se cambia el aceite, se cambia el filtro de aceite. Eh, bueno, hasta acá el video de hoy, chicos. Bueno, les voy a mostrar algo rápidamente.
ver. Esto que tengo acá es un catálogo les quiero mostrar rápidamente. Es un catálogo de herramientas de Urrea. Creo que ya les había mencionado que Urrea es una empresa mexicana. Son orgullosamente mexicanos estos gallos porque la verdad producen herramientas de primera, de primera calidad. Y en su catálogo tienen una sección de manejo de lubricantes, precisamente para la industria. Ahí nada más les muestro esto solamente para que sepan que existen. Que esta empresa mexicana que produce, les repito, herramientas de muy buena calidad, de alto desempeño, eh, pues tiene toda una sección de elementos que son que se utilizan para colocar lubricantes. Por ejemplo, acá pueden observar, dice pistolas de control de aceite, que sirven para dosificar aceite. Más o menos. Dice ahí resolución, 0.1 litros de galón. O sea, por cada ciclo de accionamiento va a dosificar una cantidad de aceite. Bueno, y así están llenos este catálogo de elementos que sirven para todo lo que tiene que ver con lubricación. Estas son bombas para tambos, tambos de aceite. Y bueno, hay todo tipo de herramientas para la industria, para el sector automotriz. Acá tenemos igual estas aceiteras. Estas herramientas Urrea suelen ser un poco costosas, pero por lo mismo que son de alto desempeño. Y la verdad, en la industria suelen utilizar herramientas. Yo he visto que suelen utilizar herramientas Urrea. He tenido la oportunidad, por ejemplo, de entrar a Keken y en los talleres de mantenimiento, herramientas Urrea. ¿Por qué? Pues, la verdad, son muy buenas. Son costosas, sí, pero son súper duraderas. Estos, por ejemplo, son inyectores de grasa. Acá en estos cilindros se coloca grasa, se llenan de, a ver, esos cilindros se llenan de grasa en estas puntitas son las que se colocan en las graseras para inyectarles en el lubricante. Y pues bueno, tienen de muchas variedades pues para diferentes aplicaciones. Y ya, bueno, quería mostrarles esto porque pues para que tengan un poco de noción de si tuvieran que trabajar en algún lugar donde pues, tengan que utilizar estos equipos, pues quiénes son los proveedores, quiénes son los fabricantes y estos son súper recomendados. Urrea. Bueno chicos, nos vemos entonces en el siguiente video.